Bueno, el doctor Eduardo Peñuela Cañizal era fundamental para nuestro evento, porque como es un área de investigación en semiótica, pues qué mejor que un semiólogo experto para acompañarnos e inaugurar este evento tan importante para nuestro departamento y para nuestra universidad. El doctor es profesor titular de la Universidad de San Paulo, donde actualmente dirige tesis de doctorado y postdoctorado, porque ya es jubilado. Coordina el programa de posgrado en comunicación de la Universidad Paulista, reconocido y recomendado por el Ministerio de Educación brasileño. Hace parte de varias asociaciones internacionales y ha publicado ensayos, artículos y libros en diversos países. Es vicepresidente de la Asociación Internacional de Semiótica Visual y profesor visitante de universidades latinoamericanas, norteamericanas y europeas. Sus investigaciones más relevantes se centran en los dominios de poética de la imagen, semiótica visual, teoría del cine y literatura latinoamericanas. Bueno, entre otras cosas, él ha venido a México a dar seminarios de semiótica. En esta ocasión viene también a darnos un seminario de semiótica que inicia el jueves a las 4 de la tarde. Espero que puedan asistir, están invitados cordialmente. Y bueno, posteriormente a la conferencia, en un pequeño receso de 10 minutos que hagamos entre la conferencia del doctor y la mesa, en la primera mesa del día, les voy a dar también un pequeño anuncio de los talleres que inician también hoy por la tarde a las 3, pero por lo pronto vamos a escuchar la conferencia del doctor Eduardo Peñuela. Bien, buenos días a todos, y quiero, utilizando el nombre de Norma Patiño, agradecer el hecho de estar otra vez aquí en México y en esta universidad, donde ya hice algunos amigos, y en un país que desde mi infancia siempre ocupó un lugar y siempre me dejó imágenes profundas, sea a través de la pintura de Diego Rivera o sea a través del extraordinario Cantinflas, que me hacía reír en aquel tiempo y aún continúa haciéndome reír y muchas veces hasta llorar, ¿no? Pues bien, yo voy en este caso a utilizar el tiempo aproximado de 1 hora. No me gusta invadir el tiempo de quien viene después, y por eso estaré ocupado en ser breve, en determinar un conjunto de conceptos que me van a servir para explicar mi hipótesis de lectura del paisaje en el cine. Bien, yo voy a pedir que se vayan poniendo las imágenes, ese es el título. En el caso, ahora es un texto en el que voy a advertir lo que pretendo hacer, porque mi intención no es hacer una relación intertextual entre un fragmento del paisaje, sea entendido como un paisaje interior, como un paisaje natural o como un paisaje metafórico. Mi intención es encontrar en la especificidad del cine cuál es la matriz que a mí me parece importante para articular la lectura de un paisaje representado o plasmado en una película. Y esa matriz yo voy a encontrarla, puedes avanzar,
voy a encontrarla en ese universo extraordinario que es el teatro, la pintura, la fotografía y el cine. El cine tiene una tradición, toda ella sembrada por el teatro, por la pintura, por la fotografía. Y dentro de esa tradición, puedes avanzar, dentro de esa tradición, ahí están ustedes viendo, por ejemplo, es solo para ilustrar, para que mi palabra se quede un poco más clara a través de la imagen. Están ustedes viendo un relieve de la cultura romana, en que se puntualiza en ese relieve, se puntualiza un gesto. Y en la imagen de la derecha están viendo ustedes también la congelación pictórica que hizo Salvador Dalí en este cuadro. Es una congelación en que los gestos, las posturas, en fin, las acciones paradas crean una determinada ambigüedad. Porque en el caso de esta pintura, lo que me interesa que ustedes vean con rapidez es que hay un momento en que todo se para, en que todo está parado. Es el caso de la fotografía, de la pintura y difícilmente del teatro. Este momento en que todo se para es algo conectado a la peripecia. Entonces, uno de los conceptos que voy a utilizar es la peripecia y qué significa eso en sí y de qué sirve ese concepto en relación a una propuesta de lectura de paisaje en el cine. Puedes avanzar. Aquí tenemos unas ilustraciones en que en la izquierda el movimiento, la acción ha sido congelada. Y yo creo que hay indicios en esta representación congelada, parada. Yo creo que hay indicios de que quién se mueve hacia quién. Puede ser interesante esa pregunta que parece ingenua. ¿Es el hombre que inicia, según su deber machista, el itinerario hacia la mujer? ¿O es la mujer, según su estado de liberación, que se dirige más atrevidamente al hombre? Este momento se congeló y deja siempre esa ambigüedad de la acción congelada. Si ella va hacia adelante o si ella va hacia atrás. Si ella se refiere a algo que pasó importante o si ella anuncia algo que va a pasar y que puede ser importante. En la imagen de la derecha, un caballero que presta mucha atención a servir, como decía Don Quijote, a las damas, quiere en este instante atender a las dos. A estas damas, no me refiero a otras, les gusta mucho hablar. Y él quiere también mantener diálogo al mismo tiempo con las dos. ¿Cómo representar, por ejemplo, ese instante, esos segundos en que el ser humano se divide de aquí para allá y de aquí para allá? Está diciendo sí, no a una u otra.
el movimiento ha sido congelado a través de un simulacro de repetición de una imagen que deja la sensación de movimiento, de estar con la cabeza moviéndola así de un lado para otro, pero que está congelado. O sea, es para recordar que desde las épocas más remotas el hombre no solo se interesó, el ser humano no solo se interesó en representar lo estático, sino también en representar el movimiento. El gran sueño era captar a través de lo estático el movimiento. Eso fue un sueño y aún se continúa, a pesar de lo mucho que ya se ha conquistado, aún se continúa soñando en conquistar más. Pues sí. La fotografía, en su historia, la fotografía mecánica, como está aquí, nos muestra que existe un momento que en teorías modernas de la fotografía se llama decisivo, el momento decisivo, el momento en que se produce la escritura de la imagen a través o a partir de apretar un botón con un dedo. Bien, esta fotografía es del siglo XIX y es una fotografía en que las personas fotografiadas tenían que hacer por fuerza una pose, estarse quietas, salir del movimiento visible a una estaticidad visible. Entonces las mantenían muchas veces paradas durante un tiempo los fotógrafos profesionales, o entonces las mantenían sujetas por unas máquinas que parecían torturas aquellas máquinas, para que estuviesen quietas. Bueno, avanza. El movimiento congelado es de una película de la imagen de la izquierda, es de una película de Méliès, de los primeros tiempos, en que ya el cine consigue, a través del simulacro del movimiento, captar aparentemente con más naturalidad. Aquí tenemos una fotografía instantánea. Cuando surge el movimiento de lo instantáneo, que va a ser extremadamente útil también para el paisaje, surge también, a partir del pensamiento de Walter Benjamin, una idea de conceptos que se oponen. La fotografía mecánica, aquella que se conseguía por una especie de operación teatral, de mantener a las personas que serían fotografiadas sentadas, paradas, quietas. La fotografía de lo instantáneo hace que ese movimiento decisivo, ese tocar la máquina en un instante decisivo, sea más transitorio. Dicho de otra manera, la fotografía estática de máquinas tradicionales parece, según Benjamin, que la imagen sobrevive en ella más tiempo que la imagen de la instantánea sobrevive en la fotografía instantánea. En palabras de Benjamin, la imagen de la izquierda o el retrato que les puse antes parece que preserva más tiempo del instante fotográfico. La imagen instantánea parece que nos deja una sensación de que todo es muy fugaz. Entonces hay que recordar esta oposición
hecha por las palabras, estática, dinámica, que dura y que es fugaz, avanza. Esa peripecia de captar el momento, esa peripecia la llaman algunos críticos de arte, la llaman peripateia, que es una palabra retirada del latín y que significa más o menos lo siguiente: parar una acción en el momento más decisivo. Por ejemplo, es un caso que yo siempre cito porque me recuerda a una época en que yo pensaba que el tiempo era mejor. Yo fui una vez a ver una película de Brigitte Bardot, que era la famosa estrella en aquel tiempo, y del cinema erótico también y todo esto. Y la cámara, voy a hacer el movimiento para que... El plano de la cámara, ella se quitó la blusa. Imagínate tú, para nosotros ese instante era peripatético. Se quitó la blusa. El tipo, utilizando la técnica, estoy interpretando, utilizando la técnica del instante que hay que pararse, paró el encuadre precisamente aquí, donde menos a nosotros aparentemente en aquel momento nos interesaba. Y paró, hizo una peripateia ahí, paró ahí. Y como la cámara no bajaba, nosotros estábamos sentados como vosotros, los tres que éramos, nos levantamos para ver si veíamos alguna cosa. O sea, daros cuenta que el instante de parar un encuadre, de congelarlo, es fundamental tanto en la acción que se para como en la acción que despierta ese instante parado en el espectador. Eso se llama peripateia, que viene de la peripecia teatral. Hay pantomimas teatrales que aparece uno con una botella para darle un botellazo en la cabeza y para cuando el otro se da cuenta y se queda parado. Hoy en día hay pantomimas en ciudades del mundo, en que hay estatuas vivas de personas semidesnudas que se quedan paradas. Yo quería orientarme. ¿Cuánto tiempo estoy hablando ya? Tienes 15 minutos hablando, terminas hasta las 11:30, tienes 45 minutos todavía. Bueno, entonces aquí le estoy, para que recuerden, claro que estoy intentando fornecerles ideas de manera sencilla, sin polemizar mucho, para que ustedes las tengan en memoria, ideas que en general deben saberlas. Aquí es un cuadro de Rubens que, como los cuadros tradicionales, principalmente del Renacimiento, final de la Edad Media y un poco posterior, utilizaban mucho el relato, la acción, vinculada al contenido de un mito. Y también el paisaje lo utilizaban como algo metafórico. Este es el relato, el cuadro, el lugar de la escena que se describe en textos literarios y que se refiere al mito de París. París, en el relato mítico, tiene que vivir una especie de concurso de 1000 universos en aquella época mítica. Y es escogido para que entregue la manzana de oro a la vencedora. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién de esas tres, que también están colocadas estratégicamente, congeladas pictóricamente en una acción,
Una, la de la derecha, ofreciéndonos a la vista un trasero. La otra, la de en medio, un perfil. Y la de la izquierda, un desnudo frontal. ¿Quién de esas tres diosas que estaban en la final del concurso por esta pintura gana ese concurso de belleza? Yo no sé, porque en el mito se sabe, pero como el mito ha sido contado aquí, el que está aquí está ofreciendo la manzana. Y yo creo que es de inteligente, por decirlo así, ese instante parado, dejarlo ambiguo, principalmente cuando el compromiso de escoger a la vencedora es desempeñado por un hombre. Escoger entre tres a una como la más bonita es complicado para quien escoge. Entonces ese momento es congelado. Así es una manera, no sé si estoy siendo claro, es una manera de evitar el compromiso y al mismo tiempo de dejar que la imaginación del espectador pueda decir, pues mira, es esta que está a la derecha, la que está en medio, la que está a la izquierda. Deja una ambigüedad. Todo momento congelado deja una ambigüedad. Vale, vamos para adelante. El instante, lo instantáneo, cuando se coloca en un marco, en una especie de escenario teatral, como en el caso de esta fotografía, el mundo se puede transformar en un espectáculo. El mundo es del tamaño que nadie sabe. Es infinito, por decirlo así. Pero la persona que ve tiene que hacer un marco en el mundo para poder ver. Pues aquí está una escena en una playa que se ha transformado en una instantánea en que recuerda la peripeteia, un momento en que todo se para, y recuerda también al teatro, al escenario, al paisaje, etcétera, etcétera. Puedes avanzar. Ahora paso a la propuesta que quiero hacerles. Es la siguiente. Observando por la percepción que tenemos del mundo en nuestra vida habitual, sin meterme en los berenjenales de la ciencia, yo creo que el mundo se puede organizar para entenderlo de una cierta manera. Me refiero al mundo físico, al mundo que nos circunda. Se puede organizar como siendo algo estático y, a lo contrario, algo dinámico. El mundo se organiza como algo estático o como algo dinámico. Si yo veo una película, normalmente, y la veo reproduciendo el simulacro de movimiento, la coloco como algo dinámico. Pero si yo veo una película y me detengo en un fotograma y sigo el pensamiento de Roland Barthes, que decía que lo específico del cine es el fotograma, y por los recursos que hoy tengo, o hace unos años tenía con la moviola, paro un fotograma, estoy en lo estático. O sea, el cine es una combinación de esos contrarios, pero con no es. En muchos momentos no es no dinámico. Y en otros momentos es no estático. Vamos a ver. Voy a empezar a interpretar
con esto del espacio y a decirles algo del inconsciente óptico y enseñarles un poco de una película para terminar. Vuelve. No sé si esta imagen reconocen ustedes como imagen que pertenece a un cuadro que sea conocido por ustedes. No sé. Pero es una imagen de la pintura El Jardín de las Delicias. Exactamente. Se hace un cartel inspirado allí, en ese cuadro. O sea que el cuadro no existe hoy en día solo en el Museo del Prado. Existen reproducciones hechas de muchas maneras. Puedes continuar. Lo que yo llamo peripecia y peripateia se vincula al problema de la acción en todos los tiempos, de la tentativa de captar el movimiento, de dividir el movimiento en fragmentos, en instantes, en fin. El escenario en teatro pertenece al universo de lo estático y al universo paisajístico. Continúa. Aquí tenemos 4 fotografías en que se presenta el paisaje. La segunda fotografía a la derecha crea un paisaje que al mismo tiempo es un anagrama. ¿Qué quiere decir un anagrama? Anagrama quiere decir escribir una palabra al contrario o combinarla de manera diferente. Por ejemplo, la palabra amor en castellano, si invertimos las palabras, puede presentarse como siendo Roma. Pues aquí el paisaje en el cine usa con mucha frecuencia el anagrama, lo que permite percibir una especie de dinamismo interno que no está ni en lo estático totalmente, ni en lo dinámico, si he sido claro. Porque ustedes ven la parte de los árboles arriba y abajo se ve la imagen invertida, el anagrama del paisaje en el agua, como si el agua fuese un espejo. Y sobre esto, espejo, paisaje y todo esto se ha escrito mucho y no me voy a detener. Estoy queriendo decir que una figura poética común en el paisaje cinematográfico es el anagrama. La figura otra, por una sobreposición de imágenes, esa sobreposición que el cine es especialista en cultivarla, esa sobreposición nos crea entre el paisaje, el ser humano y no sé qué, nos crea lugares de una imagen que nunca habíamos visto juntos, de esa manera. ¿No es? Esos lugares que nunca habíamos visto juntos nos crean un desvelar una cosa nueva. Y ese desvelar una cosa nueva es lo que Benjamin denominaba inconsciente óptico. La fotografía nos revela algo que no vemos en el mundo. No sé si ustedes algunos la habrán visto, la película Blow Up, que se inspira en un cuento de Julio Cortázar, Las babas del diablo. Es un periodista chileno que está haciendo un reportaje en París y él sacó una fotografía, él mismo, que le interesaba mucho y la colgó allí en su habitación, enfrente de donde escribía.
Y un día escribiendo empezó a ver la fotografía y se detuvo en un detalle que nunca lo había notado. Y empezó a ver algo que nunca había visto en la fotografía. Ese instante de descubrir algo en la fotografía que no había visto y que se revela es la manifestación del inconsciente óptico. Entonces, aquí en esa fotografía, la propia mirada del personaje nos lleva a una situación extraña, etc. Bueno, Blow Up fue la película que se inspiró en ese cuento, solo que el cuento trata de una relación de homosexualidad entre un señor y un adolescente, que él capta por los gestos en la fotografía. El director Antonioni de Blow Up quiso hacer el argumento más interesante y fotografa algo un lugar en que aconteció, en que sucedió un crimen, y complica el cuento de Cortázar. Bien, es a través de la ampliación constante de la fotografía que el fotógrafo descubre dónde sucedió el crimen. Avanza. Les quería hablar, pero no tengo tiempo, proyectando una película mexicana, un fragmento de película mexicana que es Cabeza de Vaca, de Echeverría. Pero voy a colocarles una secuencia. Puedes ponerla y después vuelves. ¿Esa? No es esa. ¿Dónde estabas antes? Eso, avanza. Eso. Son secuencias, son frames, ¿no? Fotogramas de una misma secuencia. 3 escogí. Bueno, ahí está. Vuelve a la primera. Eso. La primera es el momento en que Cabeza de Vaca encuentra aquel mundo que para él era totalmente nuevo, extraño, y no sabe comprenderlo. Y es una vegetación que él no conocía. Es un paisaje extraño para él. Pero al mismo tiempo hay algo en común, es un río. Pero el río lo separa de la otra parte del paisaje. Como el paisaje también es aquello que uno ve y aquello que uno le pone a lo que ve, no es solo, por tanto, un reflejo de la naturaleza. Cabeza de Vaca no sabe en la película ponerle algo de él a ese paisaje. Le falta esa energía vital. Y entonces no le pone sino la desesperación. Es un mundo extraño su naturaleza, extraño su cultura por las escenas que ha vivido. Y ahí cae en el paisaje. En la otra orilla del río. Cae y el movimiento peripatético, la peripecia, la peripecia en que es congelada la imagen, nos lleva a una iconografía cósmica de lo intrauterino. La imagen es parada en un momento de feto. Y es lo que va a pasar con el personaje. Él va a nacer de nuevo y va a entender ese paisaje y va a entender esa cultura del río y va a entender los metales. Mas para nacer también entra, puedes avanzar, entra en un paisaje con el cual él tiene que acostumbrarse. Es un paisaje de piedras, es un paisaje en que predomina la metáfora de la fosilización. Aquello que había sido verde en un tiempo, que tenía vida y que el viento lo movía, aquello que era movimiento, que era dinámico, se transforma por
por el tiempo y más tiempo y más tiempo, se transforma en algo fósil, algo que no se mueve, algo paralizado. Ese juego de la naturaleza entre el movimiento de lo natural y la paralización total de las cosas estáticas es el eje del encanto poético, del encanto semántico que se va a encontrar en el paisaje, en el cine. Pero quería decirles para finalizar que el cine, con sus recursos vinculados a la fotografía, vinculados al teatro y vinculados a la pintura, el cine usa los momentos de peripateia, de paralización de la fotografía, de la pintura y demás, para darles una dinámica, proyectándolos para el futuro. Entonces vamos aquí un momento. ¿Puedes ir? Ahí está, en la naturaleza vamos a encontrar, por ejemplo, este fósil de árbol. Un fósil de árbol a una persona sensible le tiene que recordar alguna cosa. Pero es un fósil. Bueno, avanza. Ahí es un fósil de una parada cósmica, humana, que es las víctimas del Vesubio en Pompeya. Aquí es una técnica que el cine tiene de focarse, centralizarse en un cuadro en que esas dos señoritas están mirando cruzadamente y de repente el cine pone otro fotograma, como si esa imagen segunda fuese lo que ellas están viendo o fuese lo que ellas deberían ver. Porque el cine enseña mucho y de manera profunda a través de la dirección de la mirada, del plano y contraplano, por decir. Esa es una instantánea que nos da una visión de algo. Ahí es inconsciente óptico también, porque puede decir. Y es muy común, os coloqué ese ejemplo, es muy común que en el paisaje, principalmente en las nubes, y el cine nos permite vivir eso, en las nubes aparezcan figuras, corderos, rostros humanos, demás. En ese fotograma de una película, en un instante de unos 2 o 3 fotogramas, aparece una figura en las nubes. Yo no voy a discutirla aquí. Y si uno avanza, ella desaparece. Bueno, puedes ponerlo siguiente a la película aquella. Ahora, para terminar, les dije que el cine a veces parte, solo un momentito y después, a veces parte de algo estático que está congelado en la fotografía, en un gesto de teatro, en una pintura, para hacerlo vivir, proyectarlo con un movimiento que se puede esperar que fuese, pero que es una pura fantasía poética. Voy a utilizar 2 minutos y poquito para mostrarles que a partir del cuadro El Jardín de las Delicias, el cine de animación de hoy, el cine en 3D, como se dice, es capaz de crear nuevos movimientos, nuevas peripecias para instantes que están parados. Crear un nuevo paisaje, entre aspas, que por ahora el cine es el mejor instrumento de explotarlo poéticamente. Puedes ponerlo. Entonces, a partir del Jardín de las Delicias, no sé si tiene voz. Ahí estáis viendo el cuadro animado, el paisaje.
Bien, para finalizar, lo que quise transmitirles aquí fue lo siguiente, que para mí la lectura del paisaje en el cine, se puede hacer fundamentando un modelo de lectura en la idea de peripecia y peripateia y en la idea de inconsciente óptico. La peripecia y peripateia se relacionan con el movimiento, el cine puede reproducirlo, pero puede también congelarlo. Entonces, el movimiento en el cine está también dentro de esa posibilidad de no estático y no dinámico, donde juega el inconsciente óptico también. Y el cine puede construir, como ustedes saben muy bien, pero explorando algo que es universal, el hecho de que pertenecemos a un mundo estático y a un mundo dinámico. El cine puede reconstruir, creando un nuevo tiempo que puede tener dirección para el pasado o dirección para el futuro de una acción congelada. Si no fui claro, lamento, mas procuré ser lo más sencillo posible. Muchas gracias. No sé si hay alguna.